santos. Gracias, Padre, por todo que nos ha dado esta semana. Le imploramos, Señor, su presencia en este lugar. Le pedimos, Señor, que usted sea con nosotros en esta oportunidad, que sea que nos toda su palabra. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En esta mañana, gracias. Muy bien. Como le mencionaba, vamos a estudiar las Escrituras. Antes de comenzar, cabe aclarar que este no es un sermón, ¿ok? Hoy vamos a hacer un estudio. ¿Y de qué va a tratar? Es que lo que tuvieron aquí el mes pasado, más o menos que recuerdan que la última vez que predicamos, o que dimos una clase. Vimos acerca del mensaje adventista. ¿Y qué más? Un puntito. ¿No recuerdan? Se lo falta maestro, correcto. Hablaba un poquito de eso. Pero lo que sí trataba era acerca de los peligros que corre el mensaje adventista. Bueno, ya que vimos los peligros el mes pasado, ahora vamos a ver básicamente qué es el remedio para esos peligros. Vamos a ver en esta mañana acerca del púlpito adventista y el mensaje que deberíamos de predicar. Y ese es el título: el púlpito adventista y el mensaje adventista. Primero que nada, pues vamos a hablar acerca del púlpito. Y vamos a ver primeramente qué es el púlpito. En la RAE, que es la Real Academia Española, da el concepto de púlpito y es plataforma pequeña y elevada, con antepecho y altavoz, para predicar o para otros ejercicios religiosos. Ese es el concepto que tiene la palabra púlpito. O sea, lo que está al frente de mí, ¿qué es? Es un púlpito. Que dice que es para predicar o para otros ejercicios religiosos. Aunque también los políticos usan púlpito cuando hablan de política. Eso vamos a ver más. En esta mañana, como les decía, vamos a hablar acerca del púlpito adventista. Nota que voy a hablar de este púlpito. No voy a hablar del púlpito de los bautistas, de los bateristas. Y ustedes me preguntarán por qué. Porque soy adventista. ¿Por qué voy a hablar de los púlpitos bautistas? No hablamos de bautistas. Voy a hablar del púlpito adventista porque soy adventista. Entonces, vamos a hablar de este púlpito y el mensaje que debemos de pregonar en esos tiempos. Muy bien, ya aclaramos qué es púlpito. Dijimos que es una plataforma pequeña, por ejemplo esta, que se usa para predicar u otros ejercicios religiosos. Antes de iniciar con el sermón completo, yo quisiera leerles un pequeño párrafo de este libro. Ya es algo viejo para mí, porque ya lo tengo desde hace tiempo, que ya lo leí todo por ser. Pero en este libro hay específicamente un capítulo, el capítulo 6, que habla acerca de la iglesia primitiva, cómo inició la iglesia anteriormente. Y en la página 105, párrafo 1, dice: al meditar la primera iglesia, la iglesia apostólica, en sus experiencias, en la forma como el Espíritu Santo lo dirigió, en su manera de ver y hacer milagros, mi corazón se llena de añoranzas. ¿Qué tal si copiamos? Es una pregunta. ¿Qué tal si copiamos su ejemplo? La Andrea se pregunta: ¿qué tal si copiamos su ejemplo? Es la pregunta.
Y usted, y si han leído Hechos, todo el libro de Hechos, ustedes verán cuál es el ejemplo. Dice la Biblia y la historia, por supuesto, porque ese es el libro que está basado en la historia. Pues dice la historia, la Biblia, y por cierto hay un libro también de profecía con ese mismo nombre, explicando todo lo que pasó en ese tiempo. Nos muestra que la iglesia primitiva, después de que hubo, como dice aquí, el derramamiento del Espíritu Santo, dice que eso fue un movimiento como el cual nunca hubo y habrá en esos tiempos. Dice que fue tan el poder que hubo y fue tan grande el mensaje que se predicó. ¿Cuántos dicen que se convertían en un día? 3.000, 5.000 en un día. Imagínense el poder. Vaya, plantéense que usted está en ese momento preciso. Imagínense el poder que tuvo ese mensaje y ese movimiento que hubo del Espíritu Santo. Y dice que los apóstoles, todos los apóstoles, estuvieron por todo el mundo. Incluso dice que tuvieron que dar su vida por el Evangelio. También vemos la conversión de Pablo en Hechos 9. Si ustedes no, fue en el 8, me estoy equivocando, fue en el 8. Ahí nos narra cómo Pablo, desde ahí, de este capítulo para adelante, cómo Pablo tuvo una experiencia maravillosa con el Señor y cómo el mensaje que predicó Pablo tuvo un gran impacto que también fue, mire, el evangelista de los evangelistas, el misionero de misioneros, que convirtió a miles donde él estaba. En Roma, en Romanos, se puede ver, él bautizó ahí a los corintios, a los gálatas, a los efesios, filipenses, a los colosenses. Aunque debe decirles que a los colosenses explícitamente nunca estuvo presente. Si ustedes recuerdan, Pablo estaba preso, pero fue tanto su testimonio y mensaje que sin necesidad que Pablo estuviera en Colosas, los colosenses ahí se convirtieron bien. O sea, era tan grande el poder del Espíritu Santo y el mensaje tan claro en ese tiempo que no necesitaban de la presencia de Pablo. Pastor, que su testimonio fue tan poderoso ese testimonio, hermanos, que no bastaría a nosotros. Entonces, en este capítulo, de este libro que estoy mostrando, narra un poquito acerca de cómo fue la iglesia en ese tiempo, cómo fue, cómo se desarrolló. Y antes de dar inicio, dice aquí que aquí nos muestran algunas experiencias que vivieron los apóstoles en la página 109, párrafo 1. Algunas experiencias que vivieron los apóstoles, los creyentes y las congregaciones son las siguientes. Y de una larga lista, pero para dar poquitas. Por ejemplo, el regreso del Señor al cielo, Hechos 1, del 10 al 11, la incredulidad de sectores de la población, Hechos 2, 12 al 13, rabia, persecución, conflictos, mentiras y legalismo por parte de la iglesia judíos. Y antes de esto, por ejemplo, Hechos 4, 1 y 2, capítulo 5, 17 a 19, capítulo 6, del 8 a 15, y así. Cárcel en muchas ocasiones, Hechos 4, 3, 12, del 3 al 11, amenaza por el nombre de Jesucristo, Hechos 4, 13 al 17, temor momentáneo, Hechos 4, 29 al 31, mentiras y engaños entre ellos mismos, Hechos 5, del 1 al 5 al 11, quejas contra dirigentes,
pelean entre ellos, necesidad de nuevos dirigentes. Hechos 6, del 1 al 6. Y así, muchos problemas que existieron en ese tiempo. Como ya leí varios ejemplos, y en las páginas siguientes de eso que le estaba leyendo, por ejemplo, es aquí, página 109.1, lee el contexto de la situación y leeremos. La asombrosa acción del Espíritu Santo hallarás la solución y la decidida actitud de muchos de ellos a seguir la obra a pesar de las inconvenientes. Tremendo ejemplo, digno de imitar. Sin embargo, nosotros deseamos abandonar el barco, o también, sin cambio, nosotros deseamos abandonar el barco por pequeñas y no ha de ser así. Le voy a explicar. No sé si en su vida, personalmente, en su vida, ha sentido que muchas veces en su vida espiritual y diaria ha tenido que, claro, todos tenemos problemas diarios, espirituales, con la familia, que la salud, un montón de problemas que tenemos. Y no sé si ustedes, por experiencia, puedo decir, muchas veces, por los problemas, nos flaqueamos muchas veces, y como dice aquí, que muchas veces deseamos abandonar el barco, que es la iglesia, por pequeñas cosas, y no ha de ser así. O sea, no hemos de abandonar el barco. ¿Por qué? Porque si no solemos de barco, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Bueno, vayamos con Noé, que construyó el arca. ¿Qué habría pasado si Noé y su familia hubieran salido de barco? Ya la entrada. O si salían, ¿qué pasaba? Se matían y morían. ¿Gente va a quedar bien con nosotros? Claro. ¿Dónde vamos a encontrar comunión con el hermano? ¿Dónde vamos a encontrar salvación? ¿Recuerden que dice, hermanos? 15:1. Que fuerte de quién? Adele. Entonces, a pesar de los problemas, recuerden Juan 17:3, ¿qué dijo Jesús? En el mundo tendrán que aflicción, más en cambio que confiar. Yo he vencido. Si Jesús ya venció el mundo, ¿por qué no hemos de vencer nosotros? Claro que sí podemos vencer en las dificultades, en el pecado. Claro que sí. Entonces, no abandonar el barco por cualquier cosa. Dice aquí. Ese momento de seguir trabajando por la causa de Dios. Como dice, ese momento de seguir trabajando por la causa de Dios. No te desanimes. Oiga, que hay esto, ¿verdad? No te desanimes. ¿Por qué? Porque es el momento, nos habla a nosotros, todos, principalmente a los dirigentes, es el momento de seguir trabajando por la causa de Dios. ¿Cuál es la causa de Dios? Que el evangelio se expanda. Esa es la causa de Dios, la cual no debemos de abandonar. Por eso nos anima a que no te desanimes. 3 palabras que nos están en él. No te desanimes. Nunca nos desanimemos. Por más difícil que sea la situación, no nos rendamos. Si Dios con nosotros, digo, ¿cómo? ¿Quién con nosotros? Sigue diciendo aquí en la página 105, párrafo 2, cuando hablo de la iglesia apostólica, me refiero a la comunidad de creyentes que nació después de la ascensión de Cristo, precisamente con el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Son los valientes, oiga bien, son los valientes que se encuentran registrados en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles.
hablo de lo que instruyeron a los discípulos para la continuación del ministerio de Cristo, de la congregación que creció de manera exponencial en lo continuo y también en lo cualitativo, que no se limitó, oiga bien, que no se limitó a las fronteras geográficas. La misión, hermanos, no es solamente aquí, como podemos ver aquí, dice que no se limitó a las fronteras geográficas. O sea que Dios es un Dios que no tiene ni frontera ni nacionalidad. Porque si ustedes ven en la iglesia cristiana, existen varios países. En Colombia, existen varios países. ¿Por qué? Porque la iglesia no es, Dios no tiene frontera ni nacionalidad. Dios es un Dios que te da a todos los hermanos, por lo cual todo ser humano tiene que conocer a Dios. Por eso se dice que no se limitó a las fronteras geográficas ni étnicas, sino que izaron la bandera de salvación. El éxito de esta comunidad consistió en que doblegaron el yo, en que vivieron en unidad y armonía, y se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Oiga bien esta parte, que se dejaron guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? El Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. ¿Uno cree que necesita, por ejemplo, más dirigentes, más? La iglesia, lo único que necesita es ser guiado por el Espíritu Santo. Primeramente tiene que, como dice aquí, doblegar el yo y ser guiado por la iglesia, por el Espíritu Santo. La primera gran misión de algunos de los protagonistas de esta iglesia se registra en estos 2:22, donde enseña a unos y ratificar a otros que Jesús es el Mesías, el Salvador del pecado y de la muerte eterna. Emmanuel, Dios con nosotros. Este comité no podemos olvidarlo hoy. Tenemos que seguir anunciando el Evangelio, lo que nos invita a hacer. Anunciar el Evangelio. Queremos dedicarle al mundo entero que Cristo vive, sana, salva y va a regresar pronto. ¿Qué es lo que debemos anunciar? Que Cristo vive, sana y salva y que regresará muy pronto, hermanos. Esa es nuestra fe. Que Cristo pronto regresará a su iglesia. Por tanto, nosotros tenemos que hacer que predicar esta verdad, porque esta, hermanos, es una verdad con certeza. Muy bien. Ya dada esta pequeña introducción, unos 15 minutos, cortita. Pues sí, vamos por el tema en sí. Vamos por el segundo punto. Ya identifiqué qué es el culto, ¿ok? Pero vamos a ver qué cosas no se deben de hacer en el culto. Número 1, son 9. Hay más, perdón, puse 9 nada más. Número 1, no es para que usted venga a hablar indirectas. Muchas veces utilizamos el púlpito para estar hablando más de uno, pero no específicamente, sino por medio de indirectas. Si usted tiene un problema con un hermano, vaya y reconcíliese. Reconcíliese con el hermano. No utilice el púlpito para generar guerras ni hablar indirectas de otra gente. No es para eso. El púlpito no es para predicar opiniones personales. Uno no tiene que decir yo creo, yo pienso, yo interpreto. No, el púlpito no es para predicar opiniones personales. Y él dice, y yo creo. Porque cuando digo yo creo, no es Dios que está hablando, es el yo que está hablando. El púlpito no es para ataques personales. Si hablamos de indirectas, tampoco es para
ataques personales. No es para que usted caiga un texto, es para que me aplique las manos directamente. Tampoco es para hablar sobre política. Y aquí voy a ser un poquito más, como que, bueno, tarda un poquito. La política es buena, fuera eso, fuera que es de afuera. Hasta más rico dice, la política es buena, esto es fuera, allá afuera. Pero hay hermanos que son fanáticos de un partido político, que aprovechan el púlpito para promocionar el partido que su favorito lee, y aprovechan el púlpito para promocionar que ya viene las elecciones y que vayan a votar. No, no, la política y la religión no se llevan. Bueno, no siempre se hacen eso. Por ejemplo, el catolicismo sí tiene religión y política. Bueno, no vamos a hablar de eso. Bueno, la política no tiene que mezclarse con la fe. Eso es allá afuera. Porque es allá afuera donde los políticos trabajan, no es adherente. Muy bien. Tampoco es para hablar, o sea, el púlpito no es para hablar sobre rumores. Si usted escuchó algo de un hermano, no venga aquí al púlpito para estar hablando de sus rumores. ¿Ok? No van a hablar de un rumor de que un hermano hizo esto y lo está hablando aquí. El púlpito no es para eso, no es para que usted venga a hablar sobre rumores. Tampoco es para contar chistes ni hacer chistes. Por ejemplo, está escrito, por ejemplo, en Primeros Escritos, página 125, párrafo 1, que muchas veces los ministros y laicos de la iglesia adventista tratan de suavizar el mensaje y utilizan chistes para hacer. Una cosa es que tal vez inconscientemente una persona se le salga algo que puede generar gracia, pero otra cosa es que usted ya directamente comienza con los chistes y ya comienza para que la gente se ría. El púlpito no es para hacer chistes como si estuviéramos en la serie. Tampoco el púlpito no es para hablar sobre las vidas personales. Es como si yo me fui ahorita hablando de que yo hice esto, yo hice, en la semana hice esto, yo acabo de hacer esto. El púlpito no es para exaltar el yo, sino para hablar de lo que Dios le ha mandado a hablar. Muchas personas, no por no mencionar quiénes, utilizan el púlpito para decir yo antes, yo hice. El púlpito no es para que usted venga, hable de su vida personal. Una cosa es que usted cuente su testimonio, pero otra cosa es que usted ya le ponga a hablar en el púlpito y a hablar de su vida personal. Eso no es correcto. Tampoco es correcto improvisar. Es como si ahorita me ponga acá, ahorita mismo me ponga a buscar algo. Yo ya me debería estar preparado mínimo una semana antes, un mes antes. Por ejemplo, yo este tema de hace un mes que lo tengo preparado y lo tengo ya estudiado. Lo tengo, mi estudio tiene que tener una paginita así como yo hago, porque no es correcto que usted venga aquí a improvisar temas y que usted venga a improvisar sermones. Su sermón lo tuvo que haber preparado semana antes, mire. Tampoco es para contar sobre algún cuento que usted haya inventado. Muchos creen que para hablar de Dios o del Evangelio es necesario contar un cuento. Así que esto, no. La Biblia es suficiente para hablar a la gente que no conoce a Dios. No necesitamos de cuentos, no necesitamos de anécdotas, no necesitamos de nada. Pero yo nunca he necesitado de anécdotas para armonizar los temas. Simplemente explico lo que el texto dice. Es lo que usted necesita hacer. Explicar y no contar cuentos. ¿Por qué? Porque estas son cosas que desvían el tema, que no, o sea, si usted hace eso, el tema no queda claro y en vez de exponer la Biblia,
usted crea confusión a las personas. O sea, y no hay evangelio ahí. Cuando usted hace alguna de esas cosas, no hay evangelio. Hay otra cosa, pero no hay evangelio. Y eso es un peligro como vimos el mes pasado. Bueno, ¿y qué hay que hacer en el culto? Debo decirles que hay una responsabilidad en el culto. Por ejemplo, y vamos a ver lo que dice segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Segunda Timoteo capítulo 4, versículos 2 al 4. Segunda Timoteo 4, versículos 2 al 4. Repito una vez más. Segunda Timoteo 4, versículos 2 al 4. Dice, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Te la apoye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y se amontonarán y se apartarán de la verdad, el oír y se volverán a la fábula. Entonces, ¿qué es la responsabilidad de todo cristiano? Principalmente de los dirigentes, porque la máxima responsabilidad que tienen los dirigentes. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Dice aquí que predique la palabra. Esa es nuestra responsabilidad como dirigentes y como cristianos. Porque no solamente los dirigentes que tenemos la responsabilidad, sino como cristianos. En nuestros vecinos es nuestra responsabilidad el evangelio. En nuestros compañeros de trabajo también es nuestra responsabilidad. No solamente aquí la responsabilidad, sino con nuestros vecinos que no conocen, compañeros de trabajo que no conocen. Es importante que usted les hable, porque es nuestra responsabilidad. No sé ustedes, pero yo tengo la costumbre que mientras estoy trabajando, ahí aprovecho para hablar. Ahí aprovecho. ¿Por qué? Porque nos dice que prediquemos la palabra y instemos a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y quiere decir? Que aquí en la iglesia y también afuera, que es fuera de tiempo. En su trabajo, con sus vecinos, ahí usted tiene la par. Si usted está haciendo la par que no es cristiano, háblale. Háblale, porque es una responsabilidad como cristiano. La iglesia es la última moral de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que, esa debe ser nuestra mayor responsabilidad. La Cebra del Señor dice que muchos pelean un puesto en la iglesia cuando no saben que la mayor responsabilidad, porque la mayor responsabilidad es anunciar a otras personas que no conocen. Su responsabilidad no es pelear por un puesto en la iglesia, su responsabilidad es predicar el evangelio a los que no conocen, a los que están confundidos con el error. Esa es su mayor responsabilidad, no el puesto en la iglesia. Usted puede seguir sin puesto, porque es su deber servir a Dios con todo el corazón y predicar su mensaje. Esa es la mayor responsabilidad. También nos dice aquí en 2 Corintios 14. Primera carta de Corintios, capítulo 14 y versículo 8. Repito una vez más. 1 Corintios 14, 8. Y dice así: y se la trompeta, dando a entender
al Antiguo Testamento, si la trompeta tiene un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La pregunta, ¿quién se preparará para la batalla? Como le digo, este texto hace referencia al Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, si ustedes recuerdan, los atalayas que estaban vigilando en las murallas de Israel tocaban trompetas para anunciar el peligro o alguna amenaza. Por eso digo que hace referencia al Antiguo Testamento. Y dice aquí, si la trompeta quedó en la Biblia, quedó mensaje, ese mensaje físicamente, para acomodarnos a nuestros tiempos. Si el mensaje fuera un mensaje incierto, ¿quién se preparará? Si los dirigentes, los laicos, dan un mensaje incierto, ¿quién se preparará para el juicio? ¿Quién se preparará? Nadie, porque es un mensaje incierto. Y este texto se explica en Joel 2.1. Vamos a leer lo que dice Joel 2.1. Joel 2.1. Dice aquí, Joel 2.1, dice tocar trompetas. Aquí está la trompeta otra vez. Dice tocar trompeta en Sion y da alarma en mi santo nombre. Tiemblen todos cuando moran la tierra, porque viene ¿qué? Porque viene el día de Jehová, porque cercano está. ¿Esto cómo dice? Tocar trompeta en Sion. Porque viene el día de Jehová, porque cercano está. Oiga bien, mira la responsabilidad que tenemos como dirigentes de iglesia y como laicos, de anunciar el día del juicio del Señor. Nosotros tenemos un mensaje distintivo entre las demás iglesias. ¿Cuál es? El mensaje de los tres ángeles. ¿En qué mensaje estoy viviendo hoy? En la tercera. ¿Y cuál es? Los primeros dos ya pasaron. El primero era la hora del juicio. Es la primera, si ustedes recuerdan. El segundo era la sede de Babilonia. Ha caído la caída de la Babilonia. El primero fue en el 44, 1844, 1-3. El segundo fue, ya así en el 44, 1844, cuando fue el movimiento milenista, según la historia. Entonces, desde 1844 hasta nuestros días, vivimos hoy el tercer mensaje, que es el mensaje que nosotros debemos de predicar, debemos de proponer. Por eso dice aquí, tocar trompeta en Sion, porque el día de Jehová está cercano. Esto apunta a una de nuestras creencias fundamentales, y ese es el juicio final. Nosotros creemos en el juicio investigador que estamos viviendo actualmente, pero después del juicio investigador, ¿qué vendrá? El juicio final que vendrá de los. O sea, que Jesús vendrá por su iglesia, ahí estará 1000 años buscando a los impíos que no. Eso es la segunda etapa del juicio. En la serie 63 que habla del juicio de los impíos, pero eso va a ser para otro tema. Pero lo que nos indica es, debemos de pregonar el mensaje que hemos conocido ya. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad como el testigo. En el púlpito, allí se deben de explicar los temas que se deben de explicar hoy día. Vamos a ver ahora la responsabilidad nuestra. Y hablamos de la responsabilidad en el púlpito. Ahora vamos con la responsabilidad de la palabra, o sea, mía y suya.
Ezequiel, bueno, creo que ya conocemos lo que dice Ezequiel 3, 17 y 21, que Dios le da la orden a Ezequiel, se lo voy a explicar, como he dicho. Dios le dice a Ezequiel, aquí 3, 17 y 21, se está explicando aquí. Dice Ezequiel 3, 17 y 21, bueno, dice que nosotros, que bueno, bien, Dios a Ezequiel le dio la responsabilidad de que amonestar a quién, al impío, y al justo sin pecar. Pero si tú no le sabes, dice Ezequiel, él morirá por su pecado, pero a ti te lo va a cobrar. Su vida te la cobrará a ti, que es a nosotros. O sea que es a mí, a cada uno de ustedes que me está escuchando, aquí presente y en las redes sociales que me escuchan. O sea, es a nosotros que nos está hablando hoy en día Dios. Si nosotros dejamos que la gente muera en su propio pecado, es a nosotros que nos va a comer cada vida que se muere en su pecado, vida que nos cobra a nosotros. Y dice el Espíritu de profecía, hablando acerca de que dice que muchos me condenarán creyendo, ¿por qué? Vivieron una vida que no era correcta, pero va a ser mayor culpa de los dirigentes. Y dice el Espíritu de profecía que los que se perdieron dentro de la iglesia y el dirigente también, que no, dice que a él, en ese momento, se le todo lo que le condenaron por culpa de que no molestó, lo van a estar señalando. Así dice el Espíritu de profecía, cuando más que a mí, que ahora dice, sí, el segundo de explicar lo que dice. Entonces, si nos da Señor a nosotros, si nomás, miren, se nos va a señalar a mí por nuestra culpa, que no hemos hablado. Entonces, la responsabilidad que tenemos es una enorme responsabilidad que usted nos va a ir. Por tanto, si no hablamos, ¿quién dice Jesús que va a hablar con nosotros? Las piedras. ¿Se están comiendo? Sí. Sí, porque muchas veces no hablamos. Porque nosotros vemos que creemos que no, porque nos van a desear. Y por muchas veces es por la amistad que no queremos decirle, mire hermano, usted está haciendo esto. Obviamente con la Biblia tiene que amonestar. Ya vimos en 2 Timoteo que tenemos que decir que amonestar, exhortar, tiempo y fuera de tiempo. Pero si no lo hacemos, va a ser mi culpa que él muere en su pecado. Imagínense la enorme responsabilidad que le da nuestro. Es grande el verbo. Es grande esa responsabilidad. Dice Testimonio para los ministros, página 116, párrafo 2, que hoy más que nunca, oiga bien, hoy más que nunca, los ministros deberían de pregonar el mensaje definitivo. Oiga bien, el mensaje definitivo. Es lo que repito, está en Testimonio para Ministros, página 116, párrafo 2. Dice también Obreros Evangélicos, página 14, párrafo 2, que también está en 1 Corintios, página 73, párrafo 1, que si nosotros no hacemos nuestro trabajo, va a ser peor a nosotros, porque que hemos conocido, porque recuerda que entre más nunca que con el nación. Entonces, una responsabilidad que dice aquí el decreto progresivo, que es grande, más grande que lo que nunca hemos conocido. Para finalizar, tengo una lista aquí de los temas que debemos de predicar. Y ya tienen aquí. Por ejemplo, entre los temas que debemos de predicar está el ser de Dios. Porque hay gente que no conoce el ser de Dios. También debemos de predicar acerca de las profecías de Daniel y Apocalipsis. 2 libros que están todas nuestras doctrinas.
Daniel 8:14, por ejemplo, ahí está nuestra fe, la doctrina del santuario. Pero la gente no predica Daniel Apocalipsis, porque es que un libro de terror. Y no se hace. También tengo que predicar la justificación por fe de 1888. Hay gente que no sabe qué pasó en 1888 en Minneapolis, ni sabe quién fueron los dos pastores que dieron este sermón de la justificación por la fe. Debemos de predicar la lluvia tardía, que es lo que esperamos. Debemos de predicar acerca de la reforma pro salud. Hay gente que está enferma porque no se predica que la ley pro salud. Recuerda que las enfermedades vienen muchas veces por la comida. Por ejemplo, si usted come mucha azúcar, ¿qué va a pasar? Eso es la sangre. Sí, mucho. Diabetes. O sea, muchas veces las enfermedades vienen por la comida y mala alimentación. Hígado graso, cánceres de todo tipo, existen bastantes cánceres. Y es porque no se predica que la reforma por salud. Tenemos que predicar acerca de la angustia de Jacob. Hay gente que no sabe que es angustia de Jacob, no conoce el término. Tenemos que predicar los mensajes de los tres ángeles. Mateo 24, el sermón profético de Jesucristo, nuestro Señor. Tenemos que predicar acerca de 2011. ¿Quiénes son los, o quién representa la red de sur y de sur, norte y sur? Hay gente que no conoce qué es eso. El milenio y los 144.000. ¿Quiénes son? ¿Qué representan? ¿Qué va a pasar en el milenio? Tenemos que predicar acerca de la ley de Dios y el sábado, el cuarto mandamiento pisoteado por el mundo cristiano. Tenemos que predicar acerca de muchas cosas. Hay que, hermanos predicadores, como decimos en el país, pónganse las pilas porque el tiempo está cercano. Dice, testimonio para el ministro, página 342. Dice eso, que el tiempo está cercano para todos nosotros. El tiempo de la existencia de este mundo, hermanos, está siendo contado. Lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo está siendo registrado por los santos y fieles ángeles en su registro. Y dice que esos registros serán manifiestos ante el trono del Rey y de Jesucristo, nuestro juez. Eso también tenemos que predicar, el juicio investigador. ¿Qué es el juicio investigador? ¿En qué consiste? Hermanos, finalizo diciendo que tenemos una enorme responsabilidad que recarga sobre cada uno de nosotros y los dirigentes, más que todo. Aunque la responsabilidad es de todos, pero los dirigentes somos los mayores responsables de nuestros hermanos. No es por infundirles miedo, no es porque yo esté exigiendo a ustedes algo, porque algunos pensan que estoy exigiendo que ustedes prediquen. No. No estoy exigiendo nada. No estoy diciendo esto porque yo sea un predicador, no sé, la legalista, no sé, alarmista, estricto para decir ustedes. No soy nada de eso. Pero tampoco soy liberal. Ustedes han visto que yo he presentado lo que Dios ha hablado. Y yo estoy seguro, hermano, que este tema nos ha ayudado para recapacitar sobre la enorme responsabilidad que nosotros tenemos. Es nuestro deber predicar a toda criatura, hermanos, vecinos, amigos, familiares. Si usted tiene un familiar que no conversa, es su responsabilidad. Haga su lucha, porque es una lucha enorme. Claro que sí. Pero como dijo Pablo, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Por tanto, como dijo también Pablo, el que haga esta firme, mire cómo caiga.
Que Dios lo bendiga.